Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx y, por supuesto, en Internet y redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter, @724.mx. Nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de UCL, Unión Continental Latinoamérica, por lo que, bueno, pues les mandamos un gran abrazo hasta Uruguay, Argentina, Paraguay, Panamá, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos hagan llegar comentarios, saludos o cualquier mensaje de voz, 5565051037, 5565051037. El día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante y está con nosotros Ana Lilia Moreno. Ella es investigadora en competencia y regulación en materia de energía, telecomunicaciones y desarrollo económico. Ana Lilia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, David, gracias. Buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí. Y oye, vamos a hablar de un tema súper interesante, vamos a hablar de un tema que está bastante, bueno, pues ya pasaron los días correspondientes a esta iniciativa de reforma en telecomunicaciones y bueno, pues también ya va llegando, eso me da mucho gusto saludar también a Jorge Moreno, él es especialista también en la temática, sobre todo en telecomunicaciones. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola David, perdón, buenas tardes. Hola Ana Lilia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlos. Oigan, y es que el cronómetro del día de hoy nos trae este tema para salirnos un poquito del asunto electoral, que bueno, pues como saben, ha estado marcando toda esta semana, pero bueno, pues la idea es de que recordemos lo que pasó el 17 de abril pasado, cuando entró en vigor el decreto que creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obliga a los usuarios de telefonía celular a facilitar toda la información personal que tengan, bueno, pues obviamente a las compañías que están prestando este servicio. Se había mencionado en su momento que esto iba a incluir los datos biométricos como huellas dactilares y de reconocimiento facial e incluso el iris. Las compañías telefónicas tendrían que recabar e ingresar toda esta información al Instituto Federal de Telecomunicaciones para poder generar este padrón. Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales había aprobado impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la creación de este padrón de usuarios de celulares. Y bueno, pues también interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Corte en contra del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y es que, bueno, pues para este padrón se iba a requerir bastantes recursos. Imagínense, entre ellos 130 plazas para el IFT, 109 millones que costaría generar este padrón, 88.584.000 pesos, que bueno, pues iba a costar en los años posteriores, y 126 millones de líneas que tendrían que registrarse. El 28 de mayo pasado fue la fecha límite para impulsar amparos en contra de esta reforma. Y bueno, pues había dos opciones. Si el juez otorgaba la razón a quienes hubieran ejercido este tipo de amparos, bueno, pues era probable que las autoridades pudieran todavía impugnar esta determinación, pero si no, habría que hacer una revisión, un recurso de revisión que tendría que ser enviado al Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, bueno, pues lo llevaría hacia la Suprema Corte de Justicia y sería esta quien terminaría por resolver, pues bueno, si esto podía tener o no algún cauce legal. Así es que, bueno, pues justo en este sentido, Ana Lilia, de entrada, ya lo habíamos platicado en algún momento aquí con Jorge Moreno al respecto, pero esta idea de fiscalizarnos a través de los celulares y que entregáramos nuestros datos biométricos, suena muy escandaloso de pronto y tenía hasta cierto punto ciertas características que decía uno, bueno, no está tan mal.
pero se están metiendo con nuestros datos personales, Ana Lilia, y a veces entregarle los datos personales al gobierno, ahora que no le están gustando los organismos autónomos, es un poco preocupante, ¿no, Ana Lilia? Sí, yo creo que para poner en contexto la conversación, también es bueno explicarle a nuestra audiencia que en México existen varios organismos con una vocación cada uno específica, un mandato constitucional, y estos órganos son autónomos también desde la Constitución, y esto le crea mucho ruido al presidente de la República, que él defiende más pues, la organización del Estado clásica en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y estos órganos autónomos le causan mucho ruido porque pues, son como unos satélites que de hecho los juristas han estado estudiando desde hace ya varios años cuáles son sus bondades y cuáles son sus defectos. Pero bueno, a la fecha tenemos en este marco al Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales, que tiene a su cargo el resguardar y también el dar acceso, ¿no?, al derecho a la información de los usuarios, de los ciudadanos. Y este mandato pues converge en este caso del padrón con el mandato que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en un principio fue diseñado para un propósito diferente, ¿sí? El instituto tiene a su cargo la implementación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, la regulación del mercado de telecomunicaciones, que incluye a los operadores, a los grandes operadores como AT&T, como Telcel, y también tiene a su cargo el tema de competencia económica, o sea, ser como un árbitro que esté al tanto de que los participantes del mercado se comporten conforme a las leyes de competencia, como una especie de fair play, como se dice en el fútbol. Entonces, el tema creo que también es muy interesante porque esta atribución que le está dando esta nueva reforma al IFT, pues viene a chocar un poco con su mandato original y con su diseño original como un regulador del sector telecom, que en principio no tenía a su cargo pues el resguardar datos personales de los usuarios finales de telefonía. Entonces esto pues es muy interesante porque pone en juego o el choque entre los dos mandatos de los dos institutos o también la colaboración entre ambos, ¿no? Y esto pues es algo nuevo que todos estamos muy atentos a ver cómo se va a solucionar, mientras también en los tribunales pues corren los amparos y vemos pues en qué termina toda esta evolución, ¿no?, del padrón. Oye, Ana Lilia, y es que llama muchísimo la atención, y yo creo que estarás de acuerdo, Jorge Moreno, pues sobre todo con esta idea que tiene el presidente López Obrador en relación precisamente a entender cómo este tipo de organismos autónomos funcionaron hasta cierto punto, pues no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Fue una de las condiciones por las cuales Estados Unidos y Canadá pues obligaron a México en el Tratado de Libre Comercio que existieran este tipo de organismos autónomos, sobre todo pues para hacer como los dog watch, ¿no? Los vigilantes, quienes estuvieran de alguna forma fuera del gobierno, fuera de la estructura de gobierno, necesariamente en este esquema que nos decía Ana Lilia, este poder ejecutivo, legislativo y judicial, y que pudieran estar de alguna forma vinculando y revisando, cuestionando lo que estaba haciendo la administración pública, pero desde un ámbito que esté fuera, donde se vayan organizando de alguna forma, pues estos ojos, esta percepción, esta fiscalización que es tan necesaria y que, bueno, pues de alguna manera otorga una enorme posibilidad, sobre todo para que esta gran estructura burocrática pueda ir, pues de alguna forma caminando mucho mejor. Jorge, ya lo habíamos platicado en su momento con Jorge Bravo también al respecto y planteábamos el problema que significaba sobre todo, pues la entrega de nuestros datos biométricos, ¿no? Tomando en cuenta que en algún momento cuando se le entregaron estos datos, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral, que en aquel entonces era el IFE, y que de pronto, bueno, pues los datos alguien los había sacado en una USB
y terminaron pues siendo vendidos allá en Tepito o en algunas otras empresas de marketing que ocuparon precisamente todos nuestros datos pues para hacer negocio, ¿no? Para llamarnos a nuestras casas, para vendernos cualquier tipo de cosas o simplemente, bueno, pues es demasiado delicado que alguien tenga este tipo de datos y que no sea necesariamente el Estado. ¿Cómo percibes esta situación, Jorge? Sobre todo tomando en cuenta que el presidente López Obrador pues también se molestó, sobre todo por este amago de tantos amparos ante esta nueva ley que impulsa este padrón de recopilación de información de los mexicanos. Mira, la verdad es que, como bien decía Ana Lilia, o sea, aquí es un tema, y como bien dices tú, hay un tema que se llama equilibrio, ¿no? Equilibrio de poderes. Y es algo que es básico en cualquier democracia y es básico en cualquier estructura gubernamental actual. El tema es que hoy día, pues bueno, no me extraña tampoco nada, porque cuando una persona defiende al telégrafo y al correo como parte de la estrategia nacional, digital nacional, pues bueno, lo demás, pues está lo de menos, ¿no? Es decir, y perdón que sea tan duro, pero es decir, tratar de que entienda lo que es un órgano constitucional independiente, pues ya está de más, ¿no? Es decir, cuando no estás acorde con un desarrollo, con un equilibrio, con una proporcionalidad, porque este es un tema, y yéndonos un poco a lo que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, tienen que ser proporcionales esta solicitud y este uso de los datos de acuerdo a lo que se necesita y se requiere. Tú lo has hablado muchas veces, Abeti, y es el tema de seguridad no se resuelve teniendo más datos, ¿no? El tema de poder ir a temas más complejos no va en función a quién maneja los datos y si tienes más datos. Entonces, de ahí partimos al primer problema, que es creer que el entregar nuestros datos nos va a dar seguridad o que el gobierno los va a utilizar en principio de una manera adecuada. Ahora, desde el planteamiento de la propia reforma, pues hay muchísimos errores y vicios, y la otra es, como lo hemos platicado, el tema de los datos es importante, pero el tema que está ir en contra del texto constitucional, establecer medidas que afectan derechos fundamentales y que hoy día son derechos humanos, como en la integración a las tecnologías de la información, creo que eso hace muy grave esta reforma, ¿no? Y defender lo indefendible es todavía más complicado. Ahora, parece que estamos en una historia de vaqueros, ¿no? Buenos contra malos, ¿no? Y aquí no hay cosas ni buenas ni malas, tiene que haber criterios específicos y perdón, pero deberían de avisarle al Ejecutivo que los tiempos del todopoderoso emperador ya cambiaron, ya no existen, ¿no? Y los tribunales y los litigios son precisamente para defender estos derechos fundamentales que pueden ser ejercidos por cualquiera que se siente afectado, ¿no? Entonces, es un tema, la verdad, que entre más lo vemos, entre más lo platicamos, entre más lo discutimos, nos damos cuenta que esta reforma en particular tiene muchísimos temas, pero que además ha generado hasta muchos criterios en contra de los propios juzgadores, ¿no? En contrario, es decir, hay muchos que dicen que si es un amparo tu aplicativo, que si sí, que si no, que si afecta o no afecta, que a los operadores los afecta de una manera, al propio instituto lo afecta de otra, a los usuarios nos afecta de una manera, pero la realidad es que estamos más preocupados por el tema de cómo hacer que este Frankenstein funcione y no hacer que las cosas realmente caminen por donde deben caminar y se cumplan obligaciones fundamentales. Hay uno de los datos que me preocupa mucho y que yo creo que finalmente lo hemos expuesto, Ana Lilia, Jorge, que tiene que ver precisamente con esta centralización. Nuevamente, parece ser que este gobierno no empata, no le encuentra una utilidad a que existan este tipo de organismos autónomos, y aunque existan, trata también de centralizarlos, trata también de manipularlos, trata también de concentrar el poder en una sola persona. Esto es muy peligroso de pronto porque
porque estos espacios que ya se habían conseguido, que habíamos estado luchando por tener un mejor servicio, alguien que nos defendiera dentro de las mismas instituciones, vaya, si nos vamos a la época de Ernesto Zedillo, que es cuando en realidad empiezan ya a surgir como tal, tuvieron obviamente, como todos los institutos autónomos, condiciones donde pues también se estaba construyendo en una primera etapa y donde por supuesto estos institutos tenían que ser perfectibles, se tienen que estar moviendo de manera constante. Sin embargo, Ana Lilia, ¿no te parece como preocupante que el presidente de la República, en verdad, y esto que dijo Jorge, ya no sabes si reír o llorar, pero este asunto que dijo, ya le encargué al secretario de Comunicaciones y Transportes, que en verdad parece que es sacado de la época de don Porfirio Díaz, se haga cargo de la modernización de los telégrafos? En serio, ¿quién utiliza telégrafos hoy en día, Ana Lilia? ¿Está fuera de la realidad del presidente? ¿Qué sucede? Oh, es una gran pregunta. Parece que sí está fuera de la realidad. Ahora, tratando de entender un poquito de dónde viene esta reforma y la mentalidad, yo escuché con atención hace unos días al subsecretario de Seguridad, Mejía, me parece que se apellida, el argumento detrás de esta reforma, la motivación. Y bueno, hace tiempo, ya serán unos 5 años, el área de investigación del IFT presentó ante el Congreso un diagnóstico sobre las llamadas de extorsión desde los penales, ¿no? Ese diagnóstico, pues, se guardó en un cajón, no se hizo absolutamente nada al respecto. Y parece que esta nueva administración sí retomó algunos elementos de ese diagnóstico que es sumamente preocupante, ¿sí? Hay redes criminales que se aprovechan de la posibilidad que da el mercado y el sistema de prepago de telefonía de comprar cientos de chips para poder hacer intercambios de llamadas y desde distintos números de celular con el fin de extorsionar y crear pues este malestar y el delito finalmente a veces de robo y secuestro, ¿no? O extorsión. O sea, hay una motivación claramente legítima por parte del Estado. Yo creo que sí la motivación es real y no hay que desestimarla. Sin embargo, para poner el paralelismo, se parece, digamos, el remedio a la enfermedad se parece mucho a lo que pasó con Osama Bin Laden, ¿no? El terrorismo en su momento en el año 2001 tiró las Torres Gemelas. Bueno, al parecer esa es la versión oficial de las cosas, como funcionaron. Exacto. Entonces, a partir de ese año, del 2001, y ya tenemos 20 años así, se establecieron unos candados y unos sistemas en los aeropuertos que cada vez son más gravosos para el viajero y para las aerolíneas y los aeropuertos, ¿no? Tenemos que para salir a un viaje internacional tenemos que estar 4 horas antes en el aeropuerto y pasar por muchísimos filtros, como si todos los usuarios de los aeropuertos fuéramos potenciales terroristas, ¿no? Yo veo algo parecido aquí. O sea, ¿cuántos delincuentes hay en los penales que realizan decenas, centenas de llamadas de extorsión todos los días y que sí generan, obviamente, un malestar social porque además a veces no llegan al delito, ¿no? Oye, Ana Lilia, pero a veces bajo el amparo de las mismas autoridades. Exactamente. Pero, o sea, por eso me llama la atención, con gusto, los argumentos del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, cuando interpuso su controversia constitucional, al decir, es que esto no es proporcional, ¿no? O sea, van a pagar justos por pecadores. ¿Cuántos delincuentes puede haber en los penales? No lo sé. ¿100? ¿200 personas? Bueno, el padrón, ¿cuántos usuarios va a tener? ¿126 millones de usuarios? Entonces, ¿quiénes van a pagar por ese padrón? Los usuarios, las telefónicas. Y el IFT, que no tiene presupuesto y que le van a obligar a resguardar esos datos, que además el IFT, como no es su vocación, no tiene la tecnología, no tiene las herramientas necesarias para resguardar esa cantidad de información y recabar esa información. Y además, pues el INAI tampoco es que tenga, digamos, la posibilidad o las capacidades ahorita para poder estar
protegiendo todos esos datos, ¿no? Y además está el tema, que yo no soy abogada, pero sí me preocupa mucho, el tema de que también existe en esta reforma pues una violación a la presunción de inocencia. Es decir, que el Estado, el gobierno puede solicitar los datos biométricos de cualquier usuario sin necesidad de que haya una orden judicial de por medio, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no lo vamos a saber si mis datos fueron solicitados por alguna instancia en la Fiscalía, Secretaría de Gobernación, la que quieras, y un ciudadano puede estar involucrado en un delito que no cometió y ser además el principal sospechoso de ese delito si le robaron el celular y con el celular se realizó un delito. Exactamente, es lo que te iba a decir. Es una de las preocupaciones más grandes que tiene este padrón, que además, por lo que he leído, no es necesario, puesto que ya existen herramientas, y lo dice el juez Gómez Fierro, que es el que ha dado, ¿no?, cauce a varios amparos, de que ya existe las normas en la Constitución y en los códigos de procedimientos penales para que por orden judicial se soliciten datos a las telefónicas. Entonces, realmente, pues sí es preocupante que se argumente, ¿no?, pues el delito realizado desde los penales a través de redes criminales para poder hacerse de nuestros datos biométricos. Y esa es la cuestión, porque mucha gente se pregunta, si el banco me pide mis datos biométricos, ¿qué tendría de malo entonces que me los pidiera la telefónica, ¿no? Oye, y si el banco luego tiene problemas, por ejemplo, cuando te clonan la tarjeta o cuando haces alguna compra en internet y caíste en algún phishing y se van tus datos y obviamente te vacían la tarjeta y hay un grave problema y luego el banco mismo no te respalda. Bueno, pues, ¿qué puede pasar con nuestros datos, Jorge? ¿Qué puede pasar cuando nuestros datos estén brincando de un lado a otro o alguien los pueda adquirir, los pueda comprar? Y entonces, bueno, pues tengamos una situación de este tipo donde pues algo que estaba bien intencionado en términos de vamos a proteger a la ciudadanía en contra de la delincuencia, bueno, pues va a terminar siendo utilizado para nosotros, porque este es el caso, Ana Lilia, nos roban el celular y entonces la autoridad puede pedir, bueno, rastrame ese número celular, las llamadas se estuvieron haciendo de tal chip y resulta ser que en este chip viene tu nombre, viene tu dirección y aunque tú no estés implicado, bueno, pues te van a llevar inmediatamente a presentarte ante las autoridades. Jorge, llama mucho la atención esto que menciona Ana Lilia. Oye, podemos comprar un celular en cualquier tienda de conveniencia, ¿eh? Podemos adquirir un chip sin mayor problema. Además, a ver, yo creo que ha quedado demostrado con los años que el derecho se adecúa a las tecnologías, no al revés. Es decir, se puede enmascarar el número de origen, hay muchas técnicas para duplicar el SIM, hay muchos temas, o sea, de verdad, si creen que con este tipo de cosas funciona o se resuelven los temas de seguridad, eso no es correcto. Y hay un tema que es bien importante, tú no puedes violentar un derecho en ánimo de tratar de resolver un problema. Es decir, hay derechos humanos fundamentales aquí y yo insisto, está el tema de la privacidad, está el tema de la comunicación, está el tema de la brecha digital, hay muchos temas que están asociados y como decía Ana Lilia, que a ver, están tratando de inventar el hilo negro, ¿no? El tema de la colaboración de las autoridades ya estaba en la ley, es decir, y se tenía que justificar, había un procedimiento, está establecido, funciona además, o sea, pero esto es, o sea, un poco pensando mal, es decir, esta necesidad de tener una base de datos actualizada, porque además, es decir, ¿de dónde viene este origen? Yo creo que como decía Ana Lilia, el tema de dónde viene esta reforma es, alguien tuvo la idea de, bueno, ¿dónde estará la base de datos más actualizada? Pues bueno, en los celulares, ¿no? En los teléfonos móviles. Y el tema aquí es, así no se va a resolver el tema y la verdad es que genera más dudas. Además, esta defensa de algo que no tiene defensa, ¿no? Y acarrea costos, como decían, a los usuarios, porque el que va a terminar pagando la administración de esa base de datos no son los concesionarios, no es la autoridad, son los usuarios, porque eso es como se va a reflejar en la tarifa al usuario final. Y además es otra cosa, es decir, hay mucha gente
que con muchos trabajos tiene un celular y un teléfono móvil o un dispositivo móvil que no va a ir a hacer este trámite en tiempo y se va a quedar sin línea. Y es decir, y estamos más preocupados porque se haga esta actualización de un padrón hecho a fuerza y no por ver que todas las personas tengan un acceso digno a las tecnologías de la información, a un internet básico, a lo que son realmente las nuevas realidades, además en pandemia, ¿no? Es decir, estamos viviendo un tema de pandemia bien complicado y se nos ocurre empezar a regular el tema del padrón de los usuarios. Ahora, otro punto importante es esto junto con la geolocalización, que ya también fue un tema muy discutido, no es más que control, no es más que una necesidad de control por parte del Estado al gobernado, ¿no? Al ciudadano, ¿no? Porque el gobernado ya es un término que además el gobernado sí lo usa nuestro presidente, pero ya no somos gobernados, somos ciudadanos, ¿no? Ahí es donde empiezan estas diferencias tan complicadas, porque cuando todos los países están yendo al 5G, a un tema de uso de las tecnologías de la información, claro, a un mundo digital, nosotros estamos más preocupados de saber quién lo usa, cómo lo usa y cómo se registra, ¿no? Bueno, pues ahí están las iniciativas que ha presentado el senador Ricardo Monreal, ¿no? Para poder legislar sobre Internet, para poder ver de qué manera pues se puede acotar cuando, como bien dices, Jorge, en realidad lo que se está pasando en el mundo es que cada vez esta apertura de los sistemas de las tecnologías de la información pues están siendo como mucho más están fijándose más en el usuario, están fijando en las capacidades que puedan tener. Obviamente que hay un juego también del mercado, hay también una participación muy activa del Estado, pero una participación que la idea es proteger precisamente al usuario, no estarlo persiguiendo, ¿no? No estar, vaya, pues, literal, imagínate, vuelvo al mismo ejemplo. La cantidad de personas que pueden ir a una tienda de conveniencia sin mayor problema. Hace poquito veía un documental de la televisión alemana, DW, Deutsche Televisión, que acompañaba al reportero y decía, ven, vamos a una tienda de conveniencia. Y salían comprando un celular y se habían comprado 5 chips sin mayor problema. Oye, ¿cómo lo haces? Pues así, es que eso en mi país no se puede hacer. O sea, hay un seguimiento muy específico de cada uno de estos chips, de cada uno de estos números telefónicos y no puedes llevártelo nada más porque sí, ¿no? Y aquí en México, bueno, pues eso sí sucede. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020. El día de hoy nos acompaña Ana Lilia Moreno, especialista en el tema, y también Jorge Moreno Loza, que también, bueno, pues es abogado. Y ahorita que regresemos, Jorge, me gustaría que platicáramos cómo va este asunto de los amparos y, por supuesto, si van a tener un efecto o van a tener que irse a todo este entramado de la Suprema Corte de Justicia, porque también ahí es otro de los detalles. Hay muchos ciudadanos que están interesados en detener a través de un amparo esta situación, pero después, cuando se ponen a ver los tiempos, dicen, híjole, pues yo creo que finalmente no lo voy a hacer, o simplemente se desaniman, o habrá quienes sí aguanten un poquito la embestida. Regresamos en un momento. Redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Porque platicábamos antes del corte justo de estos amparos. ¿Cómo va esto? ¿Cómo lo tienes visualizado tú? Porque estás tú de una manera muy activa promoviendo este tipo de efectos legales. Mira, es curioso y hay muchas interpretaciones, ¿no? Lo encontramos hasta en los propios juzgadores que están viendo estos asuntos. Se han presentado ya hasta la fecha un sinnúmero de amparos tanto de personas físicas como personas morales. La mayoría de los amparos que se presentaron en su momento iban muy enfocados al tema de protección de datos, ¿no? Al famoso uso de los biométricos. Y ya ha habido reacciones en contrario, ¿no? Hay criterios, como decía el juez Gómez Fierro, ya ha tenido un criterio, ha sido muy activo, pero también se ha establecido mucho que si esta ley todavía era motivo de amparo o no, porque si se estaba aplicando o no, si el usuario era afectado o no estaba siendo afectado. Ya hay, de hecho, hubo suspensiones temporales y también ya hubo desechamiento de amparos en razón a ciertos criterios
porque porque decían que no se aplicaba o no era aplicable la suspensión porque no había una afectación. Ahora, por el otro lado, hay otros amparos que han presentado las empresas de telecomunicaciones, que desde mi punto de vista son los primeros afectados de manera directa, además del órgano regulador. ¿Por qué? Porque se les están estableciendo obligaciones que de suyo no son parte de su concesión, se les está delegando obligaciones que son del Estado y que además no se están estableciendo recursos específicos para esta generación, para esta generación de nuevos controles. Además, algo que es muy importante, se le está estableciendo en principio el Instituto Federal de Telecomunicaciones como obligado para sacar normas específicas para la aplicación de este padrón, pero también se le van a dar obligaciones al concesionario, es decir, lo que decía Ana Lilia, lo que has dicho tú, es decir, el primero que va a ir recabando estos datos no va a ser ni siquiera el IFT, van a ser los propios concesionarios, y lo que quiero saber es dónde está la custodia efectiva de estos datos y dónde va a estar esta cadena realmente segura, donde nosotros vamos a estar realmente tranquilos de que quien recabe esos datos, llámese la telefónica de quien se llame, porque además las tiendas de conveniencia se van a salir, David, de este negocio, porque hemos platicado con mucha gente esto, que no van a tomar esta responsabilidad de poder ser parte de esta cadena de custodia de estos datos. Y la otra es, por eso creo que los concesionarios son un elemento muy importante de defensa sobre estos primeros esbozos de control del nuevo padrón. Y además, bueno, el tema de las acciones de inconstitucionalidad, ahí el primero, la verdad, fue el INAI, y mis respetos porque lo hizo muy bien. El IFT fue más forzado por la vergüenza pública que porque estuvieran desde un principio listos para hacerlo. La Suprema Corte de Justicia ya dijo que no, que de entrada parece que no procedieran, pero va a haber una defensa a ultranza de este padrón y tenemos que estar listos para llevar esto a las últimas consecuencias. Y yo terminaría con otra cosa, esto va a generar más amparos, va a generar más litigios, pero también hay un tema que lo hemos platicado, que son las acciones colectivas. Es decir, hay otros temas y otros medios de defensa que están establecidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes específicas que pueden ser utilizadas, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que está empezando apenas, pero yo creo que va a ser algo muy interesante ver cómo resuelven los juzgados de distrito, los juzgados especializados, pero sí creo que debe de haber un criterio de defensa del usuario en sus derechos generales. Oye, Ana Lilia, creo que Jorge está mencionando algo que es muy importante, el papel que van a tener los mismos concesionarios, pero también este papel del INAI, ¿no? Que fue el que dijo, no, a ver, espérate, vamos a detener esto en algún momento porque estamos hablando de los datos precisamente de los usuarios. Entonces, en este sentido, vaya, hay un trabajo, vamos a decir, del sector público, pero también del sector privado. ¿Qué dicen los privados? ¿Cómo? Tienen que acatar, obviamente, la resolución, tienen que acatar obviamente esta reforma, pero ¿tú cómo los percibes? Bueno, yo creo que el precedente que pone el INAI, como dijo Jorge, es muy importante porque estableció planteamientos que van más allá de los derechos, digamos, garantizados por nuestra Constitución, sino que son derechos humanos universales, ¿no? Nuestra Constitución los adoptó, los arropó y nos garantiza estos derechos, pero trascienden, digamos, nuestro territorio, nuestra jurisdicción. Y esto implica que estos datos personales requieren pues habilitarse para que los ciudadanos tengamos también una certeza jurídica, ¿no? Una certeza de que estamos amparados por nuestra Constitución y las instituciones hacen su deber en este planteamiento. Los privados pues están en un, como dice Jorge, en un entredicho, porque también está el mercado, ¿no? Yo me acuerdo en los años 90 que empezó a aumentar un poquito el mercado de la telefonía móvil, pues realmente había poco acceso a planes tarifarios que pudieran apoyar un micronegocio, ¿no? ¿Se acuerdan que las tarifas eran altísimas? Claro. Y requerían mucha información también de parte del usuario para dar de alta una línea, para tener crédito para poderla pagar.
Entonces, te cobraban por minuto, ¿eh? Y era carísimo, carísimo. También los planes eran muy largos y poder renovar tu equipo también, ¿no? Implicaba aguantar mucho tiempo con una tecnología. Entonces, la reforma de telecomunicaciones del 2013 vino a plantear pues un alivio al mercado que benefició mucho a los micronegocios y a la población de bajos recursos. ¿Se acuerdan de cuando se puso el modelo el que llama paga? Claro. Esto ayudó muchísimo al mercado porque le permite, incluso hasta la fecha, ¿no? Le permite a una persona del mercado informal, vamos a pensar en una persona que tiene su puesto en un mercado sobre ruedas, ¿no? Le permite tener contacto con sus clientes, le permite organizar mejor su negocio y a veces no trae saldo en la tarjeta, ¿no? A veces, de verdad que las personas hacen un esfuerzo grande por recargar, a veces con 20 pesos, con 50 pesos su teléfono. Y este tema de los chips, de que es muy fácil comprar muchos chips y a veces eso ayuda mucho a las familias, a estar interconectadas, a que si tu hija está en la prepa y la dejas en el metro, pues eso te permite estar en comunicación con tus hijos a través de los mensajes, a través del WhatsApp. O sea, el mercado ha respondido a las necesidades de la gente, ¿sí? Y eso, si lo platicas ya con la telefónica, por decirte un ejemplo, con AT&T, que yo tuve conversaciones muy interesantes con su área de regulación, pues ellos que venían de atrás de ser Yusacell en un momento dado, sí, claro. Te platican la historia del mercado y cómo, pues, con mucho gusto se referían al órgano regulador del IFT, que había estado como a la altura de las circunstancias resolviendo temas bien antiguos de cobranza, de pasivos que traía la empresa, para poder pues ayudarle a la empresa que prestara un mejor servicio, liberándola a veces de regulaciones o de multas que traía atrasadas, ¿no? Ha sido una colaboración bien estrecha y funcional entre el órgano y las telefónicas. Entonces, este tema viene a complicar mucho el mercado. O sea, si las empresas no le van a entrar al riesgo de recabar los datos porque implica costo e implica riesgo jurídico, entonces los finalmente afectados vamos a ser los usuarios y los de menores recursos. Porque digamos que la clase media alta, que tiene acceso a otros recursos, pues mira, o se compra una línea en el extranjero y funciona con esa línea, o funciona con nuevas aplicaciones de internet que pueden permitirte no tener una línea telefónica y habrá otras maneras de comunicarnos. Regresaremos al mail, ¿no? Como una manera de comunicarnos mejor. O al telégrafo. Al telégrafo, no, con tal de no, digamos, de no ceder, ¿no? O sea, si a mí me amenazan con que mi línea telefónica depende de que yo le dé mis datos y ponga en riesgo mi certeza jurídica, porque si me roban el celular, que es además lo más común, que te roben el celular, puedo ser sospechosa de un delito que no he cometido. Incluso puedo acabar en la cárcel por la misma sospecha, ¿no? Pues la gente va a negarse a dar sus datos. Claro. Entonces, ¿quiénes van a ser los más afectados? Pues los que tienen menos recursos, los que ahorita traen una tarjeta de prepago y que si les quitan su línea telefónica, pues no, o sea, no tienen acceso a otras herramientas, ¿no? Así es. De comunicación. ¿Quiénes se dice que serían los más afectados? Las mujeres. Las mujeres en muchos casos traen el teléfono sin saldo, ¿no? En muchos casos. Y lo que hacen a veces en las relaciones de pareja, pues es controlar a muchas mujeres a través del saldo de la tarjeta de teléfono, así. Entonces, al momento de que tú le quitas a los más vulnerables el número telefónico, pues vas a dejar a la gente sin el derecho al acceso a la información, a la comunicación. Y regresaremos a aquellas historias de por ejemplo, zonas rurales, donde las personas tienen que recorrer 1 hora o 2 horas caminando a una tiendita donde hay un teléfono fijo para poder hacer una llamada
y hacer cola, que eso sucedía hasta hace 10 años, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, que eso se alivianó muchísimo con la telefonía celular. Así en es. En muchas zonas rurales la gente tiene celulares y no tiene líneas fijas. Así es. Entonces ahí tenemos un tema de brecha digital que por supuesto que no están tomando en cuenta. Así es. Jorge Moreno, un minuto para terminar. ¿Con qué cerramos? Mira, muy rápido. Creo que tenemos que preocuparnos más por el acceso universal. Creo que tenemos que preocuparnos más por, como decía Ana Lilia, de dotar de tecnología a los más necesitados. Creo que tenemos que entender que la tecnología no es una moda, hoy día es una realidad y creo que la tecnología nos va a llevar a un desarrollo mejor como país. En el momento en el que entendamos esto y que cambiemos el timón hacia algo que sea más eficiente, este país va a tener una realidad mucho, mucho, mucho mejor que la que tiene hoy día. Entonces, el padrón no es la solución. La seguridad no se resuelve así. Hay temas a través de 5G que podrían facilitar ese mejor control de la seguridad o otorgar una mejor seguridad, pero creo que tenemos que seguir combatiendo esto que a todas luces afecta a los derechos de todos los mexicanos. Oye, bueno, pues en este sentido yo creo que vamos a estar muy al pendiente porque esto también apenas está iniciando. Están obviamente llegando los primeros amparos. Vamos a ver qué es lo que resuelve tanto la Corte como el mismo gobierno. Vamos a ver también las reacciones del presidente de la República, sobre todo pues tomando en cuenta que lo que él pretende es fortalecer todas estas contrarreformas que él denomina estas reformas neoliberales, estas reformas que solamente apoyaban a ciertos sectores, pero que bueno, pues las tenemos que tomar obviamente con muchísimo cuidado y sobre todo, y retomando lo que ustedes dicen, en beneficio social. Creo que eso es lo más importante. Así es que bueno, pues no me queda más que agradecerte, Ana Lilia Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge Moreno, muchas gracias. Se despide usted, David Mendoza. Gracias, muy buenas tardes. Cronómetro 2020.